97.3%. Ese es el porcentaje exacto de mujeres que, por diseño biológico, no logran una respuesta sexual completa solo con la penetración tradicional. Casi todas. Si tienes más de 55 años y has empezado a sentir que la intimidad es una tarea dolorosa o frustrante, quiero que me escuches bien. No es tu culpa y no es la vejez. El problema es que estás usando una mecánica que funcionaba hace 20 años, pero que hoy, con los cambios de la menopausia, está jugando en tu contra. Estás intentando correr un maratón con zapatos de tacón. El esfuerzo es enorme y el daño es seguro. Hoy no voy a darte consejos vacíos. Voy a explicarte un ajuste anatómico preciso, un cambio milimétrico en la posición que alinea tus estructuras pélvicas para eliminar el dolor y recuperar la sensibilidad sin necesidad de fármacos. Soy la doctora Claudia Jiménez, especialista en salud metabólica y funcional, y es hora de que dejemos de normalizar el sufrimiento en silencio. Imagina esto. Es de noche, quizá a las 11, quizá más tarde. La casa está en silencio, los hijos ya no están o están dormidos, y por fin hay un momento de calma. Apagas la luz de la mesita de noche, sientes que tu pareja se mueve a tu lado, se acerca, busca ese contacto físico con la misma intención que ha tenido durante los últimos 30 años. Sientes su mano, sientes su respiración y tu mente, tu corazón quiere responder. Quieres esa conexión. Recuerdas lo que se sentía desear y ser deseada sin complicaciones, pero entonces tu cuerpo te envía una señal de alerta inmediata, un freno de mano seco y doloroso. Te tensas, no porque no lo ames, no porque no quieras intimidad, te tensas porque sabes lo que viene, sabes que en lugar de placer vas a sentir molestia, sabes que esa fricción que antes era agradable ahora se siente como papel de lija, sabes que aunque tu cabeza diga sí, tu anatomía está gritando un no rotundo y entonces finges que estás demasiado cansada o permites que suceda rápido, apretando los dientes, esperando que termine pronto para poder volver a dormir y dejar de sentirte defectuosa. Te han dicho que es la edad, te han dicho que es la menopausia, te han dicho que así es esto y que debes resignarte a que la vida sexual es un capítulo cerrado o una tarea doméstica más. Quiero decirte algo con la firmeza que me caracteriza. Eso es mentira. Tu cuerpo no está roto, simplemente está cambiando y nadie te ha enseñado a ajustar la maquinaria. Si intentas correr un maratón con la técnica de un velocista de 100 metros, te vas a lesionar. Lo mismo pasa en la cama. El problema no eres tú, el problema es que estás usando una geometría que ya no sirve para tu biología actual. No es falta de amor, es un error de alineación. Y hoy vamos a corregir eso, no con promesas vacías, sino con anatomía pura y dura. Vamos a hablar claro, como adultos que quieren tomar control de su salud integral. La medicina convencional, esa que solo te da 5 minutos en el consultorio, rara vez te explica que el 97,3% de las mujeres no funcionan con el mecanismo estándar que vemos en las películas. La inmensa mayoría de las mujeres y casi la totalidad de las mujeres mayores de 55 años no alcanzan el punto máximo de satisfacción ni la comodidad física a través de la simple penetración o el movimiento de entrada y salida. Eso funcionaba quizás cuando tus niveles de estrógeno mantenían tus tejidos elásticos y húmedos por defecto. Pero ahora la biología exige estrategia. Aquí es donde entra lo que en medicina y sexología clínica llamamos la técnica de alineación coital, o CAT por sus siglas en inglés. No es una acrobacia, no es algo que requiera flexibilidad de gimnasta. Es fundamentalmente un cambio de puntos de presión. Para entender por qué esto es la solución a tu dolor y a tu falta de sensación, primero tienes que entender qué tienes entre las piernas, porque te aseguro que la mayoría de las mujeres no lo saben realmente.
El clítoris no es ese pequeño botón visible en la parte externa. Eso es solo la punta del iceberg, literalmente el glande. El clítoris es una estructura compleja, grande, con dos patas o raíces llamadas crura que se extienden hacia adentro y abrazan el canal vaginal, y bulbos vestibulares que se llenan de sangre. Toda esta estructura es la que genera la respuesta sexual, no solo la entrada de la vagina. Cuando una mujer entra en la menopausia o pasa de los 55, las paredes vaginales se adelgazan, un proceso llamado atrofia urogenital. Esto hace que la fricción interna profunda, el clásico movimiento de pistón, no estimule estas raíces del clítoris de manera efectiva y, peor aún, cause microdesgarros y dolor. La técnica de alineación coital cambia el juego porque elimina la dependencia de la fricción y la sustituye por presión y deslizamiento. En la posición tradicional del misionero, el hombre suele apoyarse en sus manos o codos, dejando espacio entre su pelvis y la tuya, enfocándose en empujar hacia adentro. Eso es un error biomecánico en esta etapa de la vida. En la alineación coital, el hombre debe desplazar su cuerpo hacia arriba. Sus hombros deben estar más arriba que los tuyos, no paralelos. Esto permite que la base de su pene y, lo más importante, su hueso púbico, descansen directamente sobre tu clítoris. El movimiento deja de ser de entrada y salida, se convierte en un movimiento de mecedora o de trituración suave, donde la pelvis de él se coordina con la tuya para mantener una presión constante y rítmica sobre toda la estructura clitoriana externa, mientras que la penetración se mantiene estable, sin entrar y salir bruscamente. Al hacer esto, estimulas el órgano diseñado para el placer sin agredir el tejido vaginal interno que puede estar más frágil. Es un ajuste milimétrico, pero la diferencia es abismal. Pasas de sentir irritación a sentir una estimulación profunda que tu cuerpo sí puede procesar. Entiendo que esto suena muy técnico, así que quiero ilustrarlo con una situación real, porque en mi práctica veo las consecuencias de no saber esto todos los días. Tengo una paciente, Norma. Norma tiene 62 años, vive en una ciudad pequeña. Es una mujer activa que se pasa el día cuidando a 2 nietos muy traviesos. Cuando llegó a mí, no vino por un problema sexual, vino porque estaba agotada, con la inflamación por las nubes y con un dolor de espalda baja crónico. Pero al hacer la historia clínica profunda, la que va más allá de los síntomas superficiales, confesó algo con la voz muy baja. Me dijo que sentía que su matrimonio se estaba enfriando porque ella había cerrado el changarro. Esas fueron sus palabras. Norma me explicó que cada vez que su esposo intentaba algo, ella sentía ardor. Y después del acto pasaba 2 días con molestias urinarias, así que empezó a evitarlo. Se iba a dormir antes o ponía excusas. Su esposo, un hombre bueno pero sin información, pensaba que ella ya no lo quería. Norma estaba considerando tomar antidepresivos o alguna pastilla para las ganas, porque pensaba que el problema estaba en su cabeza. Le dije, Norma, tú no necesitas psiquiatría, necesitas ergonomía. No le receté fármacos para la libido. Le enseñé la alineación coital y un truco adicional indispensable para su caso de dolor lumbar: el uso estratégico de almohadas. Le indiqué que colocara una almohada firme debajo de sus caderas. Esto eleva la pelvis y cambia el ángulo de entrada, facilitando que el hueso púbico de su esposo contacte con el suyo sin que ella tenga que arquear la espalda y lastimarse las lumbares. Le expliqué a Norma que su tejido necesitaba preparación y que la entrada rápida estaba prohibida. 3 semanas después, en su revisión de control metabólico, Norma era otra. Me dijo que no solo había desaparecido el dolor, sino que había redescubierto sensaciones que pensaba muertas. No era magia, era que por primera vez en años el estímulo estaba llegando al lugar correcto sin causar daño colateral. Ahora bien, y presten mucha atención aquí,
porque este es el pilar que sostiene todo lo demás. La posición es la estructura, pero necesitas combustible. Puedes tener el coche perfectamente alineado, pero si no tienes gasolina, no arranca. En el cuerpo humano, y específicamente en la respuesta sexual femenina madura, la gasolina es la sangre. Y para que la sangre llegue a donde tiene que llegar, necesitamos un aliado bioquímico que la mayoría de la gente ignora, el óxido nítrico. Quiero que entiendan esto desde la fisiología, no desde el misticismo. Para que exista lubricación y sensibilidad, los vasos sanguíneos de la pelvis tienen que dilatarse, tienen que abrirse para dejar pasar un torrente de sangre que infle los tejidos. Esa dilatación la produce un gas llamado óxido nítrico. El problema es que, después de la menopausia, con la caída de los estrógenos y el aumento de la inflamación crónica por la mala dieta, la producción de este gas cae en picada. Si tienes resistencia a la insulina, si tienes la glucosa alta, tu capacidad de producir óxido nítrico está severamente comprometida. Aquí voy a usar una imagen para que se les grabe en la mente. Imaginen un radio con interferencia. Tu cerebro es la estación de radio, mandando la señal de música, la señal de deseo. Tus genitales son el aparato receptor. Pero los cables que conectan ambos, que son tus vasos sanguíneos y nervios, están oxidados y llenos de estática. Por más que subas el volumen en el cerebro, las ganas, al receptor solo le llega ruido, chasquidos o silencio total. No hay música, no hay respuesta física. La posición de alineación coital es como orientar mejor la antena, pero si los cables siguen mal, la música no suena clara. ¿Cómo limpiamos esa interferencia? No es con la pastilla azul, que tiene sus riesgos, es con comida real, es volviendo a lo básico. Los nitratos naturales presentes en el betabel, remolacha y en las hojas verdes amargas como la rúcula y las espinacas son la materia prima que tu cuerpo usa para fabricar óxido nítrico. Siempre les digo a mis pacientes, antes de buscar soluciones en la farmacia, vayan a la verdulería. Un jugo de betabel con limón o una ensalada grande de rúcula 2 horas antes de la intimidad puede tener un efecto vasodilatador potente. Pero ojo, esto no funciona si vives inflamada por el azúcar. El azúcar es el enemigo número 1 de tu vida sexual porque destruye el endotelio, la capa interna de tus arterias que produce este gas. Si sigues comiendo pan dulce y refrescos, estás cortando los cables de tu propio radio. Esto nos lleva a un punto crítico, un error que veo cometer una y otra vez y que es responsable de tanta frustración en las parejas de más de 50 años. Me refiero a la imitación de modelos irreales. Vivimos en una cultura visual, saturada de escenas de películas o pornografía donde el sexo se representa como una actividad frenética, de alto impacto, rápida y acrobática. Y muchas parejas, queriendo reavivar la llama, intentan copiar eso. Intentan el misionero profundo, rápido, fuerte. Señoras, y si hay algún señor escuchando, por favor entienda esto. Su esposa no es una actriz de 20 años y su cuerpo no responde a la violencia mecánica. En una mujer posmenopáusica, la velocidad es enemiga del placer. La penetración profunda y rápida, sin la debida alineación y lubricación, actúa como una lija. Causa microfisuras en la entrada de la vagina. Esas fisuras son la puerta de entrada para bacterias y es la razón principal por la que tantas mujeres mayores sufren de cistitis o infecciones urinarias recurrentes justo después de tener relaciones. Le llaman cistitis de la luna de miel, pero a los 60 años no tiene nada de romántico, es doloroso y peligroso. El error es creer que más intenso es igual a mejor. La realidad biológica es que el sistema nervioso de una mujer madura necesita tiempo para reclutar las fibras nerviosas. Necesita acumulación, no impacto.
La técnica que les enseñé al principio, la de alineación y presión constante, respeta este tiempo. Permite que la temperatura suba gradualmente. Permite que el óxido nítrico haga su trabajo. Si intentas acelerar el proceso imitando lo que viste en una pantalla, lo único que vas a lograr es activar el sistema de defensa del cuerpo. Tu cuerpo se va a cerrar, se va a secar y te va a doler. Y el dolor es el mejor anticonceptivo que existe. Déjenme contarles sobre Armando para ilustrar la otra cara de la moneda. Armando, 65 años, un hombre de campo, trabajador, fuerte. Llegó a mi consulta arrastrando los pies, no por problemas sexuales, sino por hipertensión descontrolada. Estaba tomando 3 medicamentos y la presión no bajaba. Al indagar en su estilo de vida, encontramos un nivel de estrés brutal, y parte de ese estrés venía de su casa. Me confesó que se sentía inútil porque su vida íntima con su esposa se había vuelto un desastre. Él intentaba cumplir, pero terminaba con dolor de espalda. Ella terminaba llorando o molesta, y él se iba a dormir con la presión en 160/100 de la pura frustración. Con Armando hicimos un trato. Le dije: vamos a bajar la inflamación con la dieta. Vas a dejar las harinas refinadas que te tienen las arterias rígidas y vas a hablar con tu esposa para cambiar la forma en que tienen intimidad. Le expliqué la técnica de alineación coital, pero se la expliqué como un tema de salud cardiovascular. Le dije: Armando, necesito que dejes de hacer esfuerzo físico innecesario. Necesito que uses la ergonomía. Almohadas, ritmo lento, presión, no velocidad. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero fue contundente. Al cambiar la dieta, sus arterias empezaron a responder gracias al óxido nítrico. Al cambiar la técnica, el estrés del desempeño desapareció. Se dieron cuenta de que podían tener intimidad sin que fuera una prueba olímpica. 6 meses después, Armando había dejado uno de sus medicamentos para la presión. Su esposa, que también entró en el protocolo de alimentación antiinflamatoria, recuperó su vitalidad. La intimidad dejó de ser una fuente de conflicto y se convirtió en lo que debe ser, una fuente de oxitocina, de relajación y de salud. ¿Ven cómo todo está conectado? No podemos separar la posición sexual de la salud metabólica. No podemos separar el clítoris de las arterias. Todo es un solo sistema. Si tú tomas control de tu inflamación, si dejas de comer los productos procesados que te están oxidando por dentro, y si aplicas la inteligencia anatómica con la técnica de alineación coital, estás recuperando mucho más que un momento de placer. Estás recuperando la autonomía sobre tu propio cuerpo. No quiero que se queden con la idea de que esto es complicado. Al contrario, es volver a lo simple, es dejar de luchar contra tu biología y empezar a trabajar con ella. La naturaleza no se equivocó al diseñar tu cuerpo, pero el estilo de vida moderno y la desinformación nos han desconectado de cómo usarlo correctamente. Quiero que hoy se lleven una tarea clara. No es ir a comprar lencería ni velas aromáticas. Su tarea es hablar con su pareja sobre la mecánica, decir: me duele aquí, vamos a probar este ángulo, usar una almohada, comprar betabel y rúcula en el mercado la próxima vez que vayan, dejar el pan dulce que les roba la circulación. La salud sexual en la madurez no es un regalo del cielo, es una construcción diaria. Requiere disciplina, requiere conocimiento y requiere la valentía de probar algo diferente a lo que han hecho toda la vida. Si has sentido que tu vida íntima estaba terminada, te digo hoy, solo estaba mal gestionada. Tienes las herramientas: alineación, presión, nutrición y paciencia. Úsalas. No dejes que la vergüenza o el silencio te roben una parte fundamental de tu salud y tu alegría. El placer en la madurez no es un lujo, es una herramienta de salud que te pertenece.
No dejes que la ignorancia te la quite. Si quieren saber exactamente qué alimentos específicos, además del betabel, potencian la circulación pélvica y combaten la atrofia, tengo un video entero dedicado a la nutrición provascular que les dejo aquí a un lado. Tomen el control. Nos vemos en el próximo video.